Estados Unidos y la Unión Europea anuncian nuevas medidas punitivas contra Rusia. Ursula von der Leyen comunicó que su objetivo es apartar en lo posible al país eslavo del mercado financiero internacional. Entre las sanciones destaca la desconexión de los bancos sancionados del sistema SWIFT y la imposición de trabas al Banco Central ruso para estabilizar el rublo. Alex Piñón tiene más datos en directo. Hola Alex, ¿qué tal? Estamos ante un anuncio ya anticipado. Así es, Galo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. La Unión Europea está dispuesta a seguir aislando a Rusia del sistema financiero internacional. Los líderes de Francia, de Estados Unidos, de Alemania, de Italia, Canadá acordaron nuevas medidas tras la operación militar de Rusia en Ucrania. Un cierto número de bancos serán excluidos del sistema SWIFT y, de ser necesario, la lista se va a ampliar. Ursula von der Leyen, jefa de la Comisión Europea, también dio a conocer que se paralizarán los activos del Banco Central, lo que congelará sus transacciones. La escuchamos. Hemos decidido cobrarle un alto precio a Rusia, algo que la aislará de nuestro sistema financiero internacional y de nuestra economía. Como consecuencia, las exportaciones e importaciones rusas serán bloqueadas. Además, impediremos que Rusia utilice su presupuesto de guerra. Hemos paralizado los fondos del Banco Central de Rusia. Sus transacciones financieras serán congeladas y será imposible liquidar sus activos. Y al final trabajaremos para impedir que los oligarcas rusos empleen sus activos financieros en nuestro mercado. Estados Unidos ha dicho que espera que China no salga al rescate de Rusia y que respete esta fuerza de las sanciones. También Biden ordenó al secretario del Tesoro que imponga estas sanciones del bloqueo completo al Fondo de Inversión Directa de Rusia para los próximos días. También Estados Unidos predice que esta eliminación de bancos rusos de este sistema SWIFT, bancos clave, le impedirá cooperar con las instituciones financieras del mundo. En una entrevista, Joe Biden ha dicho que apoya la política de sanciones económicas porque de otro modo la alternativa directa contra el ejército ruso sería la Tercera Guerra Mundial y que en este sentido la OTAN va en unidad perfecta. Además, trasciende que Estados Unidos ha pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para este domingo. El gobierno de Cuba refirió en un comunicado a propósito de estas sanciones, de los últimos acontecimientos, que este empeño de Estados Unidos por expandir la OTAN hacia las fronteras con Rusia ha conducido a un escenario que se pudo bien evitar. El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría también invitó a Rusia, a Ucrania, a reunirse para solucionar el conflicto de manera pacífica en Budapest. Por su parte, el Papa Francisco también sostuvo una conversación con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la que expresó su profundo dolor ante los últimos acontecimientos. Aunado a todas estas sanciones económicas acordadas por el bloque comunitario, cada país está actuando por su cuenta. Francia, por ejemplo, también pretende aumentar la entrega de equipos militares a Ucrania, además de aumentar las sanciones económicas y financieras. Incluso ya se habla que más de 1.500 militares franceses van a participar para fortalecer la OTAN en el flanco oriental. Alemania también decidió enviar 1.000 armas antitanque, 500 misiles antiaéreos Stinger a Ucrania lo antes posible y previamente Berlín aprobó el suministro a Kiev de 400 bazucas de fabricación alemana a través de un tercer país. República Checa, los Países Bajos, Portugal también van a enviar refuerzos para asistir a Ucrania. El mismo Estados Unidos aprobó un paquete de asistencia militar por 350 millones de dólares en municiones, en armas pequeñas. Y bueno, Reino Unido ha insistido en que la ayuda humanitaria, incluso de municiones, no termina de ser suficiente. Rumania, Letonia y Estonia, también Finlandia, sabemos que han cerrado su espacio aéreo a algunas aerolíneas rusas y de esta manera se suman a Reino Unido, a Polonia, a Bulgaria y a República Checa. Por su parte, Rusia también ha respondido, ha limitado vuelos a Letonia, de Lituania, de Eslovenia y de Estonia. No olvidemos que también hay propuestas de la Federación de Periodistas Europea para frenar estas operaciones de algunos medios estatales rusos en la Unión Europea, tal como sucedió en las últimas 24 horas con RT en Australia. Los medios estatales rusos también han sido castigados, no podrán anunciarse ni monetizar en la empresa matriz de Facebook conocida como Meta. También hay reportes de que esto sucede en YouTube.
Josep Borrell, el jefe de la política exterior de la Unión Europea, va a proponer un paquete de ayuda de emergencia para las Fuerzas Armadas ucranianas. A petición suya también será este domingo que los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea se reúnan para discutir todas estas sanciones adicionales contra el gobierno de Putin. Se adelanta que este bloque comunitario va a enviar ayuda a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por cierto, algunas naciones ya interrumpen la cooperación científica con Rusia, esto debido al anuncio que hace Vladimir Putin de la operación especial militar en Ucrania. Alex, como siempre, muchas gracias por esos detalles. Ahora vamos a profundizar en el tema con el dirigente sindical y político Gustavo Espinosa. Hola Gustavo, ¿qué tal? Bueno, desde Berlín aseguran que los líderes de la Unión Europea y Estados Unidos aprobaron desconectar del sistema SWIFT a los bancos rusos sancionados. ¿Por qué cree que no aplicaron esta medida entonces a todo el sector bancario y qué consecuencias podría tener esta decisión? Bueno, en realidad todas estas medidas son expresiones de la desesperación de la administración norteamericana, que no tiene cómo responder, por un lado, a las demandas, exigencias y requerimientos del gobierno de Ucrania, ni tampoco cómo explicar su política y aplicar una mayor agresividad en el plano militar contra Rusia. Entonces está buscando simplemente sanciones de corte administrativo con el propósito de aislar a Rusia. Pero esta política de aislamiento contra los países no tiene realmente una incidencia decisiva, porque lo que es decisiva es la capacidad de producción que tiene cada pueblo y cada país y la capacidad de resistencia que tiene y las posibilidades de privación que se impone cada población con el propósito de resistir las agresiones externas. En realidad, en los años primeros de la Revolución Rusa hubo una política también de aislamiento contra la Rusia soviética. Ahora mismo hay una política de aislamiento contra Cuba desde hace 60 años. Hay una política de aislamiento contra Nicaragua y contra Venezuela, pero estas acciones no conducen realmente a nada, salvo a incrementar el sufrimiento de los pueblos, que eso es lo que en realidad constituye el objetivo principal de la política norteamericana, escarmentar a los pueblos para que en su desesperación asuman posiciones contrarias a los avances mayoritarios de la población, que en realidad lo que quiere es independencia, justicia, soberanía, defensa de sus derechos elementales, y que condenan por eso la política funcionadora del gobierno de los Estados Unidos y los grandes consorcios internacionales. En el caso concreto, en realidad no va a tener una incidencia decisiva, porque se trata de sanciones ya conocidas, que han sido estudiadas y analizadas por el gobierno ruso y por los especialistas económicos que lo asesoran, y que ciertamente eran medidas esperadas. No se podía en ningún caso impedir que Estados Unidos adoptara estas decisiones, pero ellas realmente no tendrán una incidencia decisoria. Aquí, en este conflicto, la resolución final se va a dar en el terreno concreto, es decir, en el campo de batalla. En este momento, el gobierno de Ucrania, el gobierno de Zelensky, está en derrota. Sus efectivos militares están entregando las armas, están capitulando ante la presencia de los efectivos militares rusos, y por lo tanto las posibilidades de resistencia que tienen los grupos neonazis en Kiev es sumamente precaria. En las próximas horas es previsible que la situación cambie espectacularmente y que se pueda considerar realmente una victoria de los pueblos contra los grupos guerreristas, que lo que están buscando es imponer en territorios cercanos a la frontera con Rusia bases militares para agredir a Rusia más adelante. Ningún país del mundo aceptaría que sus puertas se instalaran bases militares así. Estados Unidos no admitiría que en la frontera con México, por ejemplo, ni Rusia ni China instalaran bases militares, o que en la frontera con Canadá se instalaran bases militares. Gustavo. Sí, claro, cómo no. Gustavo, muchas gracias por haber estado con nosotros.